Shalom, sean muy bendecidos todos. Es un gozo para mí estar nuevamente una semana más aquí con esta enseñanza que traigo el día de hoy. Recordemos que estamos estudiando lo que fue el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cómo estuvo y cómo andaba él aquí en la tierra. Te voy a pedir que si te gusta este video le des like, le des una manita arriba, que si no te has suscrito al canal te suscribas, que lo compartas con otras personas. Así que vamos a empezar vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo y nos vamos a ir para ello a Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vamos a recordar que Jesús, lo que vino, una de las cosas más importantes que vino a hacer Jesús fue traer el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿sí? Y dice que él predicaba acerca de lo que era el reino, enseñaba que era el reino y manifestaba el reino. ¿Cómo lo manifestaba? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces vemos que pues se hizo famoso porque él sanaba todo. Imagínense, paralíticos, lunáticos, endemoniados, personas que tenían enfermedades y tormentos, todo ese tipo de enfermedades como la esquizofrenia, delirio de persecución, todo ese, ¿cómo se llama? Bipolaridad, todo eso él lo sanaba. Entonces se difundió su fama, se hizo famoso. Y dice en el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, de todas esas ciudades importantes. Ahora sí nos vamos a ir a lo que es la enseñanza que está en el capítulo 5 y dice: viendo la multitud, 5:1, 2 y 3. Dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él, viendo tanta gente, se tuvo que subir a un monte para desde ahí comenzar a predicarles acerca del reino. Dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, él venía a enseñar lo que era el reino de los cielos. Y lo que les dijo fue: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, esta palabra se usa para denotar que es una gran bendición. ¿Quiénes? Los pobres en el espíritu. Los pobres no son los pobres gente que no tenga recursos materiales, sino son pobres en el espíritu. ¿Quiénes son los pobres en el espíritu? Cuando yo entiendo, cuando tú entiendes que no solamente soy una persona física, sino que también soy un ser espiritual, y que así como mi ser físico necesita alimento, también yo como ser espiritual necesito alimento. ¿Qué sucede? Yo necesito alimentar a mi cuerpo, yo necesito bañarlo, necesito vestirlo, necesito arreglarlo, necesito ponerlo a descansar. Entonces es tiempo que yo le dedico a mi vida como ser físico. Pero así también yo necesito dedicarle tiempo a mi vida espiritual, a mi ser como espíritu, yo como ser espiritual. Entonces, muchas personas, cuando nosotros no conocemos el verdadero evangelio del reino de los cielos, que es la Biblia, nosotros vivimos solo con un ser físico. Y cuando alguien nos habla de las cosas espirituales, decimos: ah, más adelante lo voy a hacer. Ah, no lo necesito. Ah, ahorita no me importa. Sin darse cuenta que es algo muy importante, porque eso nos va a traer mucha bendición. Entonces, cuando yo me doy cuenta que soy pobre en el espíritu, ¿qué voy a hacer?
Voy a darme cuenta que soy un ser físico que soy un ser espiritual y que también necesito alimento. Entonces voy a buscar la palabra de Dios. Voy a oír predicaciones. Voy a dedicarle tiempo a orar, a venir a Dios, a decirle, quiero conocerte. Sé que eres un ser espiritual, que mis ojos no te pueden ver, pero tu palabra dice, bienaventurados los que entendemos que somos pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que aquí dice, es en presente, no en futuro, no cuando yo me muera me voy a ir al cielo, no, eso es religión. Eso no es verdad. Aquí dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de la luz, el reino donde está Jehová Dios, el reino donde se producen milagros, el reino que me trae paz, el reino que me ayuda a conocer a ese Dios, el reino de los cielos. Entonces, cuando yo entiendo que soy un ser espiritual, que necesito esta palabra, porque esta palabra que es la Biblia me da alimento, le da alimento a mi espíritu. ¿Qué voy a encontrar en esta palabra? En esta palabra me va a decir cómo es que Dios tiene sus leyes. Y entonces yo voy a decir, si yo voy a obedecer esta palabra, porque para pertenecer al reino de los cielos, yo tengo que sujetarme a sus leyes, a sus mandamientos. Así como si yo quiero vivir en un país, yo tengo que sujetarme a sus leyes, a sus mandamientos, a sus leyes de ese país. Así también yo, si quiero pertenecer al reino de los cielos, me voy a tener que sujetar a sus leyes. ¿Y qué va a pasar con eso? Voy a tener bendición. Porque aquí en la palabra dice en Deuteronomios 28 que los que obedecen sus mandamientos van a ser bendecidos en todas las áreas de su vida. Pero cuando nosotros no obedecemos, también dice ese mismo capítulo 28 que vamos a ser maldecidos por el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo soy pobre en el espíritu, yo busco de su palabra y yo aprendo a vivir como es que Dios quiere que yo viva. Y entonces Él comienza a bendecirme. Fíjense lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí están hablando de, aquí es, esta parte no va separada de la primera parte, sino que va unida. Lo primero que yo voy a recibir cuando yo comienzo a buscar a Dios es consolación de Él. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? Que voy a buscar de Dios. Y como Él es espíritu, yo entiendo, y yo soy espíritu, yo entiendo que la única manera de tener una relación con Él es de espíritu a espíritu. Y que cuando yo empiezo esa relación, yo voy a correr a Él cuando tenga una situación difícil. Y le voy a decir, mira lo que me está pasando. Y Él me va a consolar. Porque lo único que nos puede consolar realmente es Dios. Porque Él sabe lo que somos nosotros. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él es un ser muy misericordioso. Dios toca tu puerta una vez y te dice, mira, mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ti, por todos los pecadores, por toda la humanidad. Y te invito a que vengas a conocerlo. Pero después de que Él nos hace esta invitación, somos nosotros los que decimos, sí, yo quiero seguir a ese Dios. Y entonces ahí comenzamos un camino nuevo, un camino en el que poco a poco vamos a ir teniendo una relación con Él.
Y en esos momentos difíciles Él nos va a consolar. Nosotros todos venimos de situaciones difíciles. Todos venimos a veces de una familia que no estuvo integrada. Muchas veces venimos de familias en las que el papá se fue o en el que, aunque estuvieron nuestros padres ahí, pues nunca pudieron acercarse a nosotros porque no sabían cómo hacerlo. O venimos de situaciones difíciles en las que nuestro corazón fue herido y necesitamos que el Dios que nos creó, que sabe cómo fue que nos creó, nos consuele y sane nuestros corazones. Entonces la única manera de que podamos encontrar la consolación que necesitamos es a través de ese Dios. Y a ese Dios solamente lo puedo conocer cuando yo entiendo que soy un ser espiritual, que estoy pobre en el espíritu, que lo necesito a Él para poder vivir en el espíritu. Ok, ahora nos vamos a ir al cuarto que dice, al quinto, a Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa manso? Manso no es una persona débil, sino significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Todo esto que está diciendo aquí, nosotros lo vamos a tener cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios. Por ejemplo, en Romanos 13 nos dice que todos debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Qué son nuestras autoridades? Por ejemplo, en la casa, cuando nosotros no estamos casados, pues nuestros padres son nuestras autoridades. Y aunque yo tenga más de 18 años, yo sigo siendo, y yo vivo en mi casa, soy soltera, vivo en mi casa, mis padres son mis autoridades en casa y yo tengo que obedecerlos. Entonces, la palabra me va a ir enseñando, por ejemplo, sujetarme a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí, porque dice que todas las autoridades, mis padres en la escuela, los maestros, los directores en la calle, los de tránsito, ¿cómo se llaman? Las personas que guardan el orden cuando uno maneja, los agentes de tránsito. En una tienda donde llegamos, pues el gerente es la autoridad o las personas que trabajan ahí. Entonces, todo, nosotros en el trabajo, pues nuestros jefes. Entonces, él dice que todos nos tenemos que sujetar, porque si no nos sujetamos, pues vamos a traer condenación, o sea, vamos a tener maldición por no sujetarnos. Vamos a irnos a Romanos 13, porque si yo no ejemplifico qué significa esto, no vamos a entender. Dice en el 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿quién es el que se opone a la autoridad? El que no obedece a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, la palabra de Dios me va a ir enseñando a cómo es que yo tengo que vivir. Voy a tener que ir cambiando todo lo que tenga que cambiar, y esto me va a ir haciendo una persona mansa, una persona que no es que sea débil, sino que se va a comportar con bondad y gentileza, que va a mostrar fortaleza, serenidad sana y sana autoestima y autocontrol, y va a ser una persona que sepa obedecer. Entonces, toda esta palabra me va a ir llevando para que yo sea una persona que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si nos vamos al Salmo 37, del 9 al 11, dice el Salmo 37, del 9 al 11, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Entonces, ¿quiénes son los mansos? Los que, dice aquí, se comportan con bondad y gentileza. Es lo opuesto a aquellas personas que son malignos, ¿verdad? La persona mala, pues son personas que tratan de dañar a las personas, tratan de sacar provecho, tratan de abusar de las demás personas y si pueden abusan. Pero dice que esos no van a tener derecho a vivir en la tierra. Y después de un tiempo que estén haciendo las cosas mal, el mismo Dios las va a arrancar. Pero dice que aquellas personas que se van a comportar con bondad y gentileza. ¿Cómo es que nos vamos a comportar con bondad y gentileza? Cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios y Él comienza a quitar todo aquello que está mal en nosotros. Y su Espíritu nos ayuda a soltar todo lo que nosotros tenemos que soltar. Entonces ahí comenzamos a ser unas personas mansas. Y dice que los mansos van a heredar la tierra. Ellos son los que van a merecer vivir en la tierra. Qué palabra tan fuerte. Qué palabra tan fuerte, porque imagínense, a veces vemos a los malos que hacen y deshacen, pero un día van a ser arrancados. ¿Y saben qué? Que son arrancados con sus generaciones, porque los descendientes de ellos muchas veces por su misma forma de vivir se destruyen. Bueno, no por su misma forma, sino que el mismo Dios dice que esas personas no van a dejar, no van o sea, muchas veces Dios no solamente quita a esa persona maligna, sino también a su descendencia. Porque Dios es el dueño de la tierra. Y Él sabe, más bien no Él sabe, Él dispone de lo que es suyo. Entonces, vemos aquí como dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando nosotros comenzamos, como les digo, a conocer la palabra de Dios y Dios comienza a quitar todo aquello que está mal, para que entonces comencemos a comportarnos con bondad y gentileza. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, créanmelo, podemos estar haciendo cosas malas y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Porque solamente a través de la palabra de Dios, cuando Él comienza a decirnos, mira, no estás siendo obediente con tus papás, no estás siendo obediente con tu mamá, no estás siendo obediente con tu jefe o con tu jefa, no estás obedeciendo a las autoridades de tránsito. Eso puede ser peligroso, porque muchas personas de las que se matan en un carro es porque no iban a la velocidad que tenían que ir. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios, vamos a tener que dejar muchas cosas. Vamos a tener que aprender a perdonar, a pedir perdón, a reconocer. Y eso nos va a hacer esas personas bondadosas y gentiles que podamos, o que más bien tengamos derecho a heredar la tierra. Y con esto me despido de ustedes. Espero que estas enseñanzas estén siendo de bendición. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes a ser ese bienaventurado, porque soy pobre en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo quiero ser ese pobre en el espíritu, porque quiero que el reino de los cielos sea mío. Yo quiero vivir de una manera diferente a la que ahora había vivido. Yo quiero ser ese bienaventurado de los
ser ese bienaventurado, bienaventurada por ser pobre en el espíritu, porque de esta manera voy a poder recibir tu consolación, porque tú eres un ser espiritual. Y para recibir tu consolación, pues yo tengo que entender y ser un ser espiritual, que a través de tu palabra, a través de tu espíritu, a través del sacrificio de Jesús, me da vida para poder tener una relación contigo y que yo pueda recibir esa consolación. Y te pido, Padre, que yo pueda llegar a ser ese manso, esa persona no débil, sino que sepa comportarme con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, una sana autoestima y un autocontrol. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser esos pobres en el espíritu que reciben esa consolación y ayúdanos a ser esos mansos, esas personas que a través de tu trato, a través de tu palabra, podamos llegar a ser transformadas para ser esos mansos en el espíritu y podamos heredar la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.